Buenas tardes, mi nombre es Miguel Parra. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad 1 de Estadística Inferencial 2 como materia de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. El primer tema que veremos será inferencia acerca de dos proporciones. El objetivo de este es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Aquí tenemos tres ejercicios que estaremos viendo. El primero dice: en un viaje del barco Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considere los resultados muestrales como muestras aleatorias poblacionales más grandes y utilice un nivel de significancia del 1% para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedades del norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad del barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Okay. Haremos aquí el ejercicio en Minitab. Nos vamos a estadística básica a partir de dos proporciones. Y lo haremos aquí con los datos que tenemos de la primera muestra. Tenemos a 338 eventos de 3.823 pruebas que se hicieron, que son los datos del barco Freedom of the Seas. Y en la segunda muestra tenemos 276 eventos de 1.652 pruebas que corresponden al barco Queen Elizabeth II. Okay, entonces tenemos los enfermos y el total de pasajeros. Nos vamos a opciones y tenemos aquí un nivel de significancia del 99% correspondiente, bueno, es el nivel de confianza, perdón, correspondiente al nivel de significancia de 1% que pide el ejercicio. Okay. Como hipótesis de la diferencia tenemos una diferencia de 0, o sea que no hubo una diferencia. Y como hipótesis alterna tendremos que la diferencia es mayor a la hipótesis o a la diferencia que se hizo hipótesis. Entonces realmente aquí lo que estamos buscando resolver es si en base a los resultados que obtengamos, qué tanto puede variar o si puede variar de manera considerable cuando ocurre el brote de un norovirus en un barco. Okay, entonces aquí damos OK y OK otra vez y tenemos los resultados de nuestra prueba para dos proporciones. Entonces la proporción de el barco Freedom of the Seas tenemos lo que es un 8.8% y de Queen Elizabeth II tenemos un 16.7%. Okay, como diferencia entre ambos tenemos un 7.8% con un límite inferior del 10%. Entonces tenemos aquí que el valor de P es 1, okay, lo que nos... Aquí pues en este caso el valor de P es igual a nuestro nivel de significancia, lo cual pues nos da a entender que en efecto sí es mayor la diferencia a nuestra hipótesis nula.
Entonces, pues respondiendo aquí a la respuesta de si puede variar mucho la proporción de pasajeros infectados por barco, pues sí, si queremos más datos, aquí podemos obtener el intervalo de confianza completo al irnos aquí nuevamente a proporción de dos muestras, nos vamos a las opciones y aquí cambiamos a la hipótesis alterna que sea diferente de a la hipótesis nula. Les damos OK y nos da ya nuestro intervalo de confianza completo. Entonces tenemos de 10 a 5% de diferencia. En este caso la diferencia pues fue de un 7.8% y pues para como conclusión sí puede variar de manera considerable. Un 5% pues es un buen número de pasajeros para que pueda variar y entonces esa es la conclusión de nuestro ejercicio 23. Como siguiente ejercicio tenemos los efectos de la radiación son iguales para hombres y mujeres. Dice, de las 2.739 mujeres sobrevivientes a la bomba atómica, 1.397 desarrollaron enfermedades de la tiroides. De 1.352 hombres sobrevivientes a la bomba atómica, 436 desarrollaron enfermedades de la tiroides, según datos de Radiation Dose Response Relationship for Thyroid Nodules and Autoimmune Thyroid Diseases. In Hiroshima and Nagasaki, atomic bomb survivors, 55 to 58 years after radiation exposure, de Imaizumi y otros. Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 9. Utilice un nivel de significancia del 1% para someter a prueba la afirmación de que las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen diferentes tasas de enfermedades de tiroides. Entonces aquí vamos nuevamente a hacer una estimación a partir de dos proporciones. Aquí tenemos un número diferente de datos. Primero pondremos aquí los hombres en la muestra 1 con 436 eventos de 1.352 y 1.397 de 2.739 para las mujeres. Entonces aquí nuevamente utilizaremos un nivel de confianza del 99% y lo compararemos contra la hipótesis nula de que no hay una diferencia entre ambas proporciones poblacionales. Entonces, aquí se voy a mencionar que el método de prueba se usarán los datos poblacionales para estimar la población como un total y nuestra hipótesis alterna será que la diferencia será pues mayor, aunque en este caso la hipótesis nula que es 0. Entonces, vamos OK dos veces. Y tenemos que en nuestro primer grupo poblacional tenemos una proporción del 32% para los hombres y de 51% para las mujeres. Aquí tenemos una diferencia entre ambos de 18.75% y tenemos un valor de P de 1% que es igual a nuestro nivel de significancia, lo cual pues nos da como resultado que la diferencia sí pues en efecto es mayor al 0, ya que pues tenemos aquí un 18% de diferencia entre ambas poblaciones. Y
para nuestro siguiente ejercicio. Para nuestro siguiente ejercicio es la encuesta sobre el calentamiento global. Una encuesta de Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se está calentando? El 69% de 731 hombres y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construir un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de hombres y mujeres, que concluye a partir de estos resultados. Haremos lo mismo. Aquí nos vamos con control a repetir la última prueba, ya con por los datos de este ejercicio. El 69% de 731 equivale a 504 y el 70% de 770 equivale a 539. Entonces aquí nos vamos a opciones y bajamos nuestro nivel de confianza a 90, ya que es lo que requiere el ejercicio con ese intervalo de confianza. Y lo haremos diferencia que sea diferente a la hipótesis para que nos dé el intervalo de confianza completo. Que tenemos como resultado pues las proporciones que nos dio desde un principio: 68.9, está redondeándose a 69, y el 70%. Tenemos aquí una diferencia del 1%, con un rango para la diferencia de casi aquí 5% hasta un poco más de 3% en el límite superior. Entonces tenemos aquí un rango algo amplio de casi un 8%, entre el intervalo debido pues, a que estamos trabajando con un 90% de confianza, y aquí tenemos un valor de P de 0.6, que es en este caso pues menor a nuestro nivel de significancia de 10. Entonces aquí podemos concluir que pues, aunque tengamos un rango amplio, las respuestas sí son muy similares, aunque ya en un grupo poblacional más grande pues puede que varíen más las proporciones. Como siguiente tema tenemos inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Esto se refiere a pues el tema que tenemos dos tipos de medias como muestras dependientes e independientes. Primero, independientes: si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Nuestro primer ejercicio dice: intervalo de confianza para distancias de frenado en automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado. Las distancias de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies.
De acuerdo. Construya un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. ¿Parece haber alguna diferencia entre las medias? Para resolver la duda vamos a ir aquí a estadística básica en Minitab y a dos muestras TEP y vamos a datos sumarizados. Entonces el tamaño de nuestra primera muestra es de 13, nuestra media es de 137.5 y nuestra desviación estándar es 5.8. Del segundo son 12 automóviles con una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7 pies. Entonces aquí vamos a evaluar si tenemos una diferencia entre las medias con un intervalo de confianza del 90%. Entonces la hipótesis nula es que sea igual a 0 y vamos a evaluar si tenemos alguna diferencia como la hipótesis alterna. Digamos, ok. Como resultados pues tenemos nuestros datos que pusimos desde un principio y la estimación de la diferencia de 1.2 y nuestro intervalo de confianza va de -4 hasta 6 positivo. Este está pasando por el 0, si lo visualizamos en una recta. Entonces, esto pues nos quiere decir que puede que no haya o puede que haya una diferencia, ya que está pasando por el 0, que es, pues, no hay una diferencia en la muestra. Y aquí en los resultados tenemos el valor de P en .71 o 71%. Entonces, este valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia de .1 que estamos usando para evaluar esta prueba, por lo cual dedujimos que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alterna. Entonces, sí parece haber alguna diferencia, pero pues no existe evidencia suficiente para afirmarlo a un 100%. Como segundo ejercicio tenemos una prueba de hipótesis para pagos de hipoteca. Se obtienen muestras aleatorias simples de hipotecas con intereses elevados y de hipotecas con intereses bajos. Para las 40 hipotecas con altos intereses, los usuarios del préstamo tenían una calificación del crédito FICO media de 594.8 y una desviación estándar del 12.2. Para las 40 hipotecas con bajos intereses, los usuarios del préstamo tenían una calificación del crédito FICO de 785.2 y una desviación estándar del 16.3, según datos de USA Today. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la calificación FICO media de los préstamos de hipotecas con intereses altos es menor que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses bajos. ¿La calificación del crédito FICO parece afectar los pagos de la hipoteca? Si es así, ¿de qué manera? Es más, aquí tenemos datos sumarizados. Entonces ponemos control E para regresarnos a la última prueba. Y pues ahora vamos a usar los datos de este nuevo ejercicio. Ambas muestras son de 40 créditos. La primera media es de 594.8. Y esas son las hipotecas con altos intereses. Tenemos una desviación estándar de 12.2, aquí 340, nuestra media es 785.2 y 16.3 de desviación estándar.
Le damos OK. Y, ay, perdón, no actualizamos aquí nuestro nivel de confianza. En este caso será 99%. Y pues vamos a hacer la afirmación de que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses altos es menor que la calificación FICO media de los prestatarios de las hipotecas con intereses bajos. Que aquí tenemos pues nuestros datos sumarizados que ya utilizamos con una diferencia estimada de 190 y un rango que va de menos 198 a menos 181 para la diferencia. Entonces aquí pues nuestra primera muestra era de los intereses altos con la calificación media de 594 y con bajos intereses 785 de calificación media. Entonces, la primera cuestión aquí es la afirmación de que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses altos, que es la primera, 594, es menor que la calificación FICO media de los prestatarios de hipotecas con intereses bajos. Eso pues es muy evidente aquí. Hay una variación muy significante. Y la calificación del crédito FICO parece afectar los pagos de la hipoteca, pues sí, así es. Aquí tenemos, de hecho aquí tenemos un valor de P de 0 y nuestro nivel de significancia era del 1%. Entonces esto nos da a entender que nuestra hipótesis alterna es correcta, ya que sí, pues hay una diferencia y pues sí termina afectando los pagos de la hipoteca, ya que tienen intereses más altos de acuerdo a su crédito FICO. Que como último ejercicio del tema tenemos sexo y conteo de glóbulos en la sangre. Los conteos de glóbulos blancos en la sangre sirven para diagnosticar enfermedades del hígado, radiación, problemas de la médula ósea y enfermedades infecciosas. A continuación se presentan los conteos de glóbulos blancos de muestras aleatorias simples de hombres y mujeres según datos de la Third National Health and Nutrition Examination Survey. Utiliza un nivel de significancia del 1% para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos medios diferentes de glóbulos blancos. Construye un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre el conteo medio de glóbulos blancos de hombres y mujeres, y con base en el resultado parece que hay una diferencia. Ok, tenemos aquí nuestros datos de ejercicio en el Excel. Vamos a pasarlo aquí en Minitab. Nomás vamos a cambiar aquí el nombre del encabezado, ya que ya tenemos otras columnas con esos nombres y no nos va a dejar. Entonces vamos aquí a ponemos aquí los datos y pues en este caso no tenemos los datos sumarizados, entonces tenemos aquí las columnas C14 y C15 y vamos a cambiarle aquí que cada muestra tiene su propia columna, que es mujeres y hombres. Entonces nuestro nivel de confianza lo dejamos en 99% y vamos a realizar la hipótesis alternativa de que hay una diferencia entre los conteos de glóbulos blancos medios entre hombres y mujeres, y pues nuestra hipótesis nula es de que no hay una diferencia.
Y pues aquí tenemos nuestros resultados. Para las mujeres tenemos un promedio de 7.44, una desviación estándar de 2.89 con un error estándar de 0.56. Para los hombres tenemos 6.79 como media, desviación estándar de 1.97 y error estándar de la media de 0.41. Y una estimación de diferencia de 0.656, un intervalo que va del menos 1.2 hasta el positivo 2.5. Y como en el primer ejercicio que vimos, en la recta esto pasa por el 0, lo cual quiere decir que puede que si haya una igualdad o que puede que la hipótesis nula sea la correcta, pero pues no tenemos aquí los datos suficientes para determinar si la correcta es una o la otra, ya que tenemos un valor de P de 0.34, es muy elevado a comparación de nuestro nivel de significancia de 0.01. Entonces, en base a estos datos, no tenemos evidencia suficiente para aceptar o rechazar a ninguna de las dos hipótesis, la nula o la alterna. Como siguiente tema de la unidad tenemos inferencia a partir de dos muestras acerca de dos medias con muestras dependientes. Como mencionamos hace unos momentos, dos muestras son dependientes y los valores muestrales están pareados, o sea que los valores muestrales consisten en dos medias del mismo sujeto, tienen algún tipo de relación entre sí. Okay. Entonces aquí tenemos unos ejercicios. El primero dice, el índice de masa corporal cambia durante el primer año de la universidad. A continuación se presentan los índices de masa corporal de los mismos estudiantes incluidos en la tabla y se midió el índice de masa corporal de cada estudiante en septiembre y en abril del primer año de estudios. Según datos de Changes in Body and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a study of the freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quigley y otros, ¿no? Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el cambio medio en el índice de masa corporal de todos los estudiantes es igual a 0. Parece que el índice de masa corporal cambia durante el primer año de estudios. Que nos vamos a ir aquí a mitad, estadística básica y datos variados T. Y tenemos cada cosa está en una columna. Y aquí tenemos índice de masa corporal entre abril y septiembre. Entonces vamos a opciones. Estamos bien con el nivel de confianza del 95 correspondiente a la significancia de 0.05. La hipótesis nula es de que no hubo un cambio en el índice de masa corporal, como menciona aquí. Y pues la hipótesis alterna es de que hay un cambio, sea positivo o negativo. Entonces aquí dejaremos que hay alguna diferencia, ya sea positiva o negativa, y de igual para que nos dé todo el intervalo de confianza. Damos OK y OK. Y aquí tenemos nuestros datos. En abril la media era de 21.06 con una desviación estándar de 1.7 y un error estándar de 0.77. En septiembre era 21.05 de media, desviación estándar de 2.07 y error estándar de 0.92. Que nuestra diferencia es de 0.01 y aquí tenemos nuestro límite inferior y superior
para la diferencia. Entonces, este va de menos 0.09 a 0.09 positivo, pasando por 0. Entonces aquí nos está diciendo que es posible que no haya alguna diferencia, o puede que sí, no tenemos la evidencia suficiente. Y si hacemos aquí referencia al valor de P, el valor de P es muchísimo mayor a nuestro nivel de la significancia del 0.05, lo cual nos está rechazando la hipótesis alterna de que hay una diferencia. Y pues, dados los datos que tenemos, basándonos en la pura media, hay una varianza mínima, pero como nuestro límite inferior y superior pasa por el 0, y dado el valor de P que tenemos, no tenemos evidencia suficiente para aceptar o rechazar ninguna de las hipótesis. Ok, como siguiente ejercicio dice costo de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for the Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Okay, aquí tenemos nuestros datos. Vamos a hacer nuestro análisis nuevamente con los datos pareados, con nuestros datos que tenemos aquí en las columnas. Vamos a reemplazar los que ya teníamos del ejercicio anterior con los datos del nuevo ejercicio. Son los datos de aquí frontal y trasera. Entonces le damos OK. En las opciones seguimos trabajando con un nivel de confianza del 95% y simplemente queremos ver si hay alguna diferencia. Entonces dejaremos igual nuestra hipótesis nula en 0 y nuestra hipótesis alterna de que la diferencia es pues diferente de 0. OK. Y aquí tenemos nuestros datos sumarizados. Para la parte frontal tenemos una media de 2.669, una desviación estándar de 1.461, con un error estándar de 487. De la parte trasera tenemos una media de 1.830, con una desviación estándar de 1.024 y un error estándar promedio de 341. Entonces aquí la diferencia que nos da es de 840, un error estándar de 1935 y nuestros límites inferior y superior va de negativo 648 a positivo 2375. Entonces este rango está pasando por el 0 en lo que corresponde a la recta, lo cual pues nos da a entender que puede o no que haya una diferencia. Igual aquí nuestro valor de P es superior a nuestro nivel de significancia del 0.05, corresponde a nuestro nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, no podemos rechazar ni aceptar la hipótesis nula o alterna, ya que no tenemos los datos suficientes. Y es todo para este ejercicio. Como siguiente ejercicio, tenemos la calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación, se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas por la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación que fue introducido en 2008, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema
eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a la prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Ok, una vez más vamos a Minitab, a datos pareados T. Tenemos aquí nuestros datos que tenemos en las columnas por los datos correspondientes al ejercicio. Entonces tenemos el sistema antiguo y el sistema nuevo. Aquí en las opciones cambiamos nuestro nivel de confianza a 99, ya que tenemos un nivel de significancia del 0.01. Nuestra hipótesis nula que la dejamos en 0 y nuestra hipótesis alterna igual la dejaremos así, que sea diferente de, para poder obtener el rango completo, y de igual manera ahí podremos ver si las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Aquí tenemos una media del sistema antiguo del 22.7 y del sistema nuevo de 20.35, desviaciones de 5.37 y 4.72 correspondientemente, y error estándar de 1.20 y 1.05. Nuestro intervalo va de 1.87 a 2.87 positivos ambos, y nuestro valor de P es de 0. Por lo tanto, contamos con la evidencia suficiente para determinar que las calificaciones del sistema antiguo sí estaban más elevadas, y tenemos una diferencia positiva en el rango. Es el rango pues de diferencia entre el sistema antiguo y el sistema nuevo. En ambos casos el rango tiene que quedar del lado positivo. Entonces, como mencionaba, pues determinamos que sí, afirmativamente las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Ok, como último tema tenemos la comparación de la variación de dos muestras. Nuestro primer ejercicio dice: interpretación de resultados de antigüedad de automóviles de estudiantes y profesores. Estudiantes de la universidad del autor seleccionaron al azar muestras de automóviles de estudiantes y de automóviles de profesores y registraron su antigüedad con base en las calcomanías de registro. Vea la siguiente pantalla de resultados de Excel. ¿Cuál es el valor de P de ¿Cuál es el valor de P de una prueba de hipótesis de igualdad de desviaciones estándar? Hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y la antigüedad de los automóviles de los estudiantes muestran diferentes cantidades de variación. Ok, aquí tenemos pues ya los resultados en sí, que haríamos a través de una prueba de Minitab. Pero aquí vamos a hacer la prueba de todas maneras. Vamos aquí estadística básica con dos varianzas. Y tenemos aquí en este caso la varianza. Tomaremos las muestras directamente. El tamaño de nuestra primera muestra es de 217 con una varianza de 13.46, 55, 64, 54. Y la segunda observación es de 152 con una varianza de 13.31, 95. Ok, y aquí vamos vamos a ver si mostramos diferente cantidad de variación entre la antigüedad de los autos de los estudiantes y los profesores. Aquí vamos a usar un nivel de confianza del 95, ya que el ejercicio no nos dice, y pues este es el default en sí, ¿no?
Y la hipótesis alterna es de que el ratio o la proporción entre ambas muestras, entre su desviación estándar, son diferentes a 1. El 1 que valdría que son iguales. Y le damos OK. Vamos a analizar aquí los resultados. Como vemos aquí, pues es nuestra proporción de 1 y aquí donde está nuestro resultado, la línea de referencia, y nosotros estamos en 1.005 con un intervalo de confianza que va de 0.86 a 1.16. Entonces es un gran segmento donde se están empalmando ambas desviaciones. Okay. Aquí como resultados tenemos nuestros datos estadísticos, nuestra desviación estándar, que en sí es la raíz cuadrada de la variación que proporcionamos, y una proporción de 1.005 en desviaciones y variaciones de 1.011, que pues es el resultado de dividir las variaciones y desviaciones entre los dos datos que tenemos. Aquí nuestro intervalo de confianza en ambos pasa por la recta por el 1, de 0.86 a 1.16 y de 0.75 a 1.35, y tenemos un valor de P de 0.94. En este caso, pues no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto tampoco para aceptar la hipótesis alterna, debido a que nuestro valor de P es más grande que nuestro nivel de significancia, y pues que ambos aquí pasan por el 1, que es nuestra proporción buscada, ya que hay la mayor parte de sus segmentos de su distribución están empalmados uno sobre el otro. Entonces, no tenemos suficiente evidencia para sustentar la afirmación del ejercicio de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y los estudiantes muestran diferentes cantidades. Okay. Como siguiente ejercicio tenemos prueba de los efectos del alcohol. Investigadores realizaron un experimento para estudiar los efectos del alcohol. Se registraron los errores en una prueba de destreza visual y motriz de un grupo de tratamiento de 22 personas que bebieron etanol y de otro grupo de 22 personas que recibieron un placebo. Los errores del grupo de tratamiento tienen una desviación estándar de 2.20 y los errores del grupo placebo tienen una desviación estándar de 0.72. Según los datos de Effects of Alcohol Intoxication on Risk-Taking Strategy and Error Rate and Visuomotor Performance. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el grupo de tratamiento tiene errores que varían más que los del grupo placebo. Okay, vamos a repetir la prueba anterior, pero aquí vamos a cambiarle, ya que estamos trabajando con desviación estándar en lugar de variaciones. El tamaño de nuestra primera muestra, bueno, el de ambos, es de 22. El primero tuvo una desviación estándar de 2.20 y el segundo de 0.72. 0.72 y aquí era 2.2, ¿ah? Y igualmente tenemos un nivel de significancia del 0.05, o sea, nuestro nivel de confianza es del 95%, y vamos a revisar o evaluar la hipótesis alterna de que nuestra proporción es diferente a 1. Okay. Vamos aquí
En primera instancia tenemos aquí la gráfica. En esta gráfica vemos que aquí está nuestro 1, que es nuestro valor de referencia que buscamos, y este es nuestro resultado, un estimado de la proporción de 3.05 con un intervalo que va de 1.96 a 4.74. Aquí tenemos cómo se distribuyen nuestras dos muestras. Y pues como vemos no hay ningún lugar donde se empalmen. Y aquí tenemos otra vez los mismos datos de la gráfica en sus, pues ya solamente valores numéricos, los datos proporcionados del ejercicio. Y tenemos aquí pues nuestro valor de P de 0. Entonces con nuestro valor de P de 0 y lo que podemos ver visualmente en la gráfica, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna y aceptar la afirmación de que el grupo de tratamiento tiene errores que varían más que el error de los grupos del placebo. Y aquí como último ejercicio tenemos el conteo de plaquetas, que dice: a continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetros cúbicos de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos del National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de trombosis. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Okay, aquí tenemos los datos en Minitab. Vamos una vez más a hacer la prueba de dos variaciones muestrales. En este caso tenemos datos en cada uno en su columna. Tenemos las plaquetas de las mujeres y de los hombres. Tenemos nuevamente un nivel de confianza del 95% y vamos a someter a prueba de que la proporción entre hombres y mujeres es igual en su conteo de plaquetas. Okay. Y pues aquí tenemos nuestro resultado. Tenemos en primera instancia la proporción en los intervalos. Tenemos dos tipos de pruebas, de Bonnet y Levine. En ambos pasan por el 1, ya que su intervalo abarca de 0.79 a 2.2 y de 0.74 a 2.25. Aquí si vemos cómo están distribuidas nuestras muestras entre mujeres y hombres, tenemos este intervalo donde se empalman los datos. Y de igual manera, aquí si lo vemos en un box plot, es muy similar lo que estamos viendo visualmente. Aquí nos vamos a los datos sumarizados y pues tenemos que tenemos una desviación estándar de 90.65 en las mujeres, de 62.10 en los hombres y variaciones de 8.218 y 3.857 correspondientemente. Y nuestro ratio o nuestra proporción entre hombres y mujeres, si lo analizamos en desviaciones estándar, es de 1.46 y en variaciones de 2.13. Y aquí en ambas pruebas nuestros valores de P exceden nuestro nivel de significancia del 0.05. En Bonnet tenemos 0.17 y en Levine tenemos 0.27. Entonces, dados estos datos, no tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar las hipótesis, tanto la nula como la alterna, ya que pues, los valores en
un rango se empalman, entonces no podemos ni rechazarla ni aceptarla con los datos que tenemos. Y esto sería todo de mi parte para la unidad 1.